Bueno, sí vamos a saludar. Todos los videos que tenemos grabados empiezan igual. ¿Sí? Entonces, buenas noches y buenas tardes. Que bueno, veo algunos. Hola Hilda, hola Carlos, hola Estanislao. Veo algunas caras Hola, ¿cómo les conocidas. ¿Cómo va? están? Hola. Buenas Hola, tardes. Muy buenas. bien. Bueno, como les Hola decía, Estela, hola Juan, eh, es un hola a gusto para todos. mí volver a encontrarme con Juan, propuesta renovada de varios cuatrimestres. Creo que a partir de la pandemia empezamos, ¿no, Juan? A Creo que encontrarnos para sí. Ujú. hacer interlocución entre escuela inglesa y escuela francesa. Como decía, es un encuentro que, sí, que creo que nos debemos, ¿sí?, hacer cierta interlocución de lo que a mí me gusta llamar continuidades y rupturas en el campo del psicoanálisis. Y la propuesta para charlar hoy es un tema que, como decíamos con Juan, es muy vasto, que es el tema del objeto, con lo cual vamos a presentar algunas coordenadas para poder abrir el intercambio entre todos, ¿sí? Hay algún micrófono abierto, creo, ¿eh? Si se pueden, como se decía, mutear. Después, obviamente, abrimos para la discusión. Sí, la idea es que, digamos, vamos a abrir algunas coordenadas para la charla y después dejamos un rato para las preguntas, los comentarios que quieran realizar. Bueno, voy a comenzar yo partiendo de situar algunas cuestiones del objeto desde Freud para ir hacia las lecturas que propuso Klein respecto al tema del objeto para escuela inglesa. Bueno, nosotros sabemos que las grandes, digamos, las grandes delimitaciones del objeto en Freud, nosotros podemos situarlas, ¿no?, como la pérdida de objeto en relación al deseo, la dimensión del objeto parcial como instrumento para la pulsión, y la dimensión del objeto de amor en tanto un objeto unificado. Estos objetos, deseo, pulsión y amor, ¿no?, que están en relación a esas tres delimitaciones, implican intersecciones, pero claramente es pertinente mantener su heterogeneidad, ¿no? O sea que son campos que implican intersección, pero que es importante tener en cuenta las diferencias de objeto que va a plantear Freud. Yo no me voy a meter con Freud, vamos a partir de Freud, pero sí me interesa situar cuál es la lectura que Klein realiza para pensar el tema del objeto, que es absolutamente central en su clínica. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la lectura de Klein, a partir de que ya podríamos hablar de una escuela kleiniana, digamos, ¿no?, una vez que ya se sorteó la discusión más o menos con Anna Freud, pero lo cierto es que la lectura kleiniana está ordenada desde lo que podríamos llamar el giro de 1920, que todos conocemos, que es Más allá del principio y el placer, con lo cual su lectura está regida por el dualismo pulsional, en donde la pulsión de muerte y la segunda tópica le va a imprimir a su lectura de las producciones freudianas, incluso anteriores a 1920, ese sesgo. ¿Qué quiero decir? Si sus lecturas se ordenan desde más allá, tanto tres ensayos, en donde Freud introduce la dimensión del objeto pulsional, como en Introducción del narcisismo, en donde podemos ubicar cierta operación de unificación del objeto, podríamos decir que en Freud son objetos heterogéneos, pero leídos desde la dimensión del más allá y la segunda tópica, vamos a ver que se va a producir cierto solapamiento. O sea que es importante que nosotros tengamos en cuenta que su lectura está ordenada por el dualismo. Sin embargo,
no quiere decir que Melanie Klein parta de un masoquismo primario, es decir, que va a mantener la lectura que Freud realiza en 3 ensayos, que es la del sadismo primario, lo cual la lleva a plantear la actividad de lo psíquico desde el inicio. La actividad pulsional y la posición activa, dado que para Klein la vida psíquica es posible a partir de la expulsión o la transposición al exterior, como ustedes lo quieran llamar, o la proyección, términos que utiliza Klein, de la pulsión de muerte. Entonces, planteado ese esquema, la existencia de un objeto primario, como el pecho, el primer lazo a un objeto, aclaremos que en Klein ese objeto vale como una imago, pero le permite pensar que la expulsión de la pulsión de muerte o la transposición al exterior vale como un ataque fantasiado. Y entonces en el interjuego entre la gratificación, que es solidaria de Eros y del amor, y la frustración, que es solidaria, si ustedes quieren, de las pulsiones de muerte, porque reanima las pulsiones de muerte y es fuente de odio, en ese interjuego se organizará, no diría la dialéctica, sino el circuito en que el objeto, ese objeto primario, que es el pecho, deviene escindido, dividido, como una forma de la defensa. ¿Cómo se escinde el objeto? Bueno, justamente, solidario de la cuestión de la gratificación y de la frustración, ese objeto se escinde por lo que podríamos decir la vía de los atributos, de las cualidades, que permite mantener a distancia el objeto que es calificado con un predicado, con un atributo como malo, dado que frustra, y un objeto al que se le atribuye, al que se se le otorga el predicado de bueno, dado que gratifica. Entonces, fíjense que para Klein, ese juicio de atribución que Freud planteaba como primario, también tiene ese lugar para Klein. O sea que el juicio de atribución para Klein es anterior, primario, al juicio de existencia. Nosotros podemos pensar que Klein leyó el texto de la negación, ¿no? Donde Freud lee, si ustedes quieren, de manera pulsional la expulsión y la atribución a partir de predicados. No sé si se acuerdan, Freud dice, lo bueno lo incorporo, lo trago, con un modelo de la incorporación oral, lo malo lo escupo, es decir, que es como si tradujera esas operaciones en términos... Una cocina al contrario, hizo recién un inicio en otra cosa, una otra etapa de la gastronomía para ti. Abierto. Ahí está, muy bien. Entonces, aunque Klein extraiga las coordenadas simbólicas que podemos leer en ese texto mayor, porque uno podría decir que la ausencia de objeto para Klein, lo que podría ser el objeto freudiano por excelencia, la pérdida de objeto o la ausencia de objeto, para Klein implica frustración, con lo cual no se inscribe como pérdida, sino que vale como signo de maldad. Entonces, el circuito de ataque, destrucción, temor a la retaliación, a esa idea de la ley del talión, del ojo por ojo, ese circuito es el modo en que, podríamos decir, Klein sitúa que el objeto fragmentario, persecutorio, se interioriza, se incorpora y va a formar parte del superyo. El tema de la incorporación en Klein es sustancial porque Klein va a hacer una diferencia que por supuesto Lacan va a criticar entre lo que es el mundo interno y el mundo externo.
Con lo cual la dimensión de la incorporación va a ser existir al objeto. Pero primero, juicio-atribución. Luego, juicio-existencia. En donde lo que se incorpora, en el caso de que haya sido calificado con el atributo de malo, formará parte del superyo, y aquello que ha sido calificado como bueno, dado que gratifica, también se incorpora o introyecta, que son los términos que utiliza Klein, proyección, introyección, que para Lacan son absolutamente imaginarios, y de hecho lo son así, será lo que, vuelvo el objeto calificado como bueno, su introyección, será lo que fortalezca al yo frente a los embates del superyo. En ese sentido, si bien Melanie Klein no habla de un masoquismo primario, como lo va a plantear Freud en el problema económico del masoquismo, sí va a plantear que hay un masoquismo del yo que se expone a un sadismo del superyo sin restricción, tal como lo plantea en el caso de Erna, que es el caso de una niña de 4 años que Melanie Klein diagnostica, digamos, con una neurosis grave. A mí me parece muy interesante nombrarla así como neurosis grave, porque retoma la última nosología freudiana, que es el conflicto entre el yo y el superyo. Ahora, no solo la escisión del objeto por la vía del atributo está en juego, ¿no? Atributo que para Klein está sostenido en las mociones amorosas y hostiles, es decir, que los atributos están dictados por la pulsión, ¿sí? Sino que también está en juego la fragmentación del objeto. O sea, que no solo está escindido en bueno o malo, sino que está en la dimensión de fragmentación del objeto, que da cuenta de su característica de parcial. ¿Sí? Entonces, esa dimensión de objeto parcial, que tampoco en Klein es parcial de una totalidad, tal como en Freud, porque no hay una totalidad en un objeto unificado en el inicio. Para Klein eso implica una posición segunda, una segunda posición, el objeto y el yo, que corren suerte pareja, digamos, ¿no? Tienen una suerte común, son objetos parciales de ninguna totalidad aún, ¿sí? La totalidad implica, entre comillas, cierta movilidad, ¿sí? En donde van a estar en juego otras defensas, otras modalidades de la angustia. No me voy a detener en eso. Pero sí lo que podríamos situar, que lo parcial y la ambivalencia, ¿sí? Bueno o malo, amor-odio, ¿sí? Se mantienen separadas en esa posición primera, que va a ser el esquizoparanoide, separadas como un modo de la defensa, ¿sí? Cuanto más distantes estén lo bueno de lo malo, ¿sí? La defensa es más eficaz, ¿sí? Podríamos imaginarizarlo así. Esto es una articulación, lo parcial y la ambivalencia es una articulación con Abraham, que Klein discute. ¿Por qué discute? Porque para Abraham, a diferencia de Freud y de Klein, digamos, está en juego lo anobjetal. Pensar el autoerotismo como anobjetal de parte de Abraham es superponer el objeto parcial y el objeto unificado. Entonces, Abraham, al solapar el objeto parcial con el objeto unificado, porque habla del amor parcial al objeto y no del objeto parcial, que es distinto, sitúa una dimensión primaria del autoerotismo como anobjetal, ¿sí? Y es una discusión que va a tener con Klein y que por supuesto Lacan retoma, porque en ese sentido Lacan toma la vía de Klein de pensar que el autoerotismo no es sin objeto y que es una vía freudiana, ¿no? Entonces el tema es el problema de confundir las series de objetos, ¿no? En la clínica, si no se tiene presente esa diferencia, porque en la clínica en algún sentido se presenta como indiscernible, ¿no? Que es lo que Freud ubica
en Introducción del Narcisismo, en donde es difícil ver cómo el objeto de amor vela el objeto pulsional. Entonces, no es algo discernible o observable en la clínica, y eso lleva a cierto solapamiento que arma una clínica que llega, por ejemplo, a la clínica de las relaciones de objeto, que es la clínica que fue por la vía de los americanos, digamos, ¿no? Que no es estrictamente la vía kleiniana. Entonces, si se solapa, digamos, se pierde de vista justamente que el amor vela el campo del autoerotismo, pero que no lo supera, ¿no? Porque el autoerotismo persiste como resto, ¿sí? Que podríamos decir, en términos kleinianos, que la posición esquizoparanoide puede filtrar, aunque la posición depresiva ya se haya instalado. La amenaza del objeto parcial está presente, lo cual efectivamente permite no pensar en términos de progreso, y de que una vez que se accede a la unificación del objeto, digamos, la dimensión parcial y autoerótica ha sido eliminada. En Klein tampoco es así. Digamos, el hecho de que ella hable de núcleos psicóticos, por ejemplo, implica esa dimensión en donde el narcisismo o el objeto unificado o el objeto de amor no agota la pulsión, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos objetos unificados son una ficción ideal, tal como dice Freud, ¿no? La dimensión amorosa del narcisismo, en donde nosotros tenemos que diferenciar el amor-odio que está en juego en el narcisismo, eso que decimos de que del amor al odio hay un solo paso, ¿no? De esa otra dimensión más primaria de las emociones hostiles y amorosas que se orientan en relación a lo parcial, ¿no? Entonces es importante, y yo entiendo que en algunos puntos Klein se complicaba con ese solapamiento, lleva ciertos atolladeros, porque por más que ella ubica dos tiempos de la constitución subjetiva, podríamos llamarlo así, dos posiciones son dos tiempos en la constitución subjetiva, la esquizoparanoide, en donde lo parcial, lo fragmentario y lo persecutorio, que a mí me gusta llamar el tiempo del superyo, es una posición en donde, como decía, lo parcial, lo fragmentario y lo persecutorio está presente, y la segunda posición, que es la posición depresiva, en donde el duelo es el modo en que se inscribe la pérdida del objeto de amor. La pérdida de objeto en Klein se inscribe bajo la forma del duelo, ¿sí? No bajo la forma de la ausencia, presencia-ausencia. ¿Sí? La pérdida del objeto del deseo es una pérdida estructural. Para Klein, esa pérdida es, en la primera posición, frustración. Es decir, signo de la malignidad, o sea, del ataque, ¿no? Se ataca porque frustra. Y en el segundo tiempo, la pérdida no vale como ausencia, sino como si se anotara, uno podría decir, el daño producido en el ataque anterior. Y entonces el duelo es una forma de inscribir la posibilidad de la pérdida de objeto. Entonces, es interesante que la unificación no elimina la ambivalencia, pero hace entrar la ambivalencia en el campo del narcisismo, por decirlo de alguna manera, o en el campo del amor, porque la ambivalencia es el amor-odio en el mismo objeto. ¿Sí? O sea que la ambivalencia cambia de signo. En la primera posición habla de las emociones eróticas y hostiles separadas. En la segunda posición, el amor-odio, ¿no? En relación al objeto de amor. Son dos dimensiones muy distintas. El asunto de considerar al Edipo temprano, que es un movimiento que hace Klein sustancial, ¿no? Sustancial,
es muy interesante, pero también introduce ciertas complejidades a la hora de pensar el objeto, ¿sí? Porque los objetos fragmentarios son una posesión materna, perdón, no una posesión materna, y es en torno al cuerpo de la madre como continente, término que va a retomar Bion, que se van a librar las batallas, ¿no? El escenario donde se van a librar los embates, los encuentros, tanto hostiles como amorosos, se juegan en relación a la dimensión materna. Con lo cual es como si también se solaparan en ese punto lo parcial y lo unificado, ¿sí? Pero no es la unificación del objeto de amor. La madre no es un objeto parcial, pero tampoco es aún un objeto unificado. Es el campo de batalla, es la dueña de todas las posesiones valiosas, incluido el pene del padre, hay que decir. Y esto es interesante porque para Melanie Klein, el pecho es el precursor de los objetos posteriores, por decirlo de alguna manera mal dicho. Y es la frustración oral a la que se le suma la frustración por la moral esfinteriana, como dice Ferenczi, la moral esfinteriana, el control de esfínteres, ¿sí? En donde la madre rehúsa al niño esa satisfacción, es decir, lo frustra, destete y control de esfínteres. Esa frustración va para Melanie Klein a ser precursora de que el niño se dirija al padre. ¿Eh? O sea que es precursora del Edipo en tanto toma como figuras separadas al padre y a la madre, pero el Edipo está de entrada al punto de decir para Klein que la madre es la primer castradora, en tanto es la que mutila. ¿Sí? No me quiero meter con la cuestión del Edipo, pero lo que sí me interesa situar es cómo los objetos para Klein son precursores del Edipo. No el amor al padre, el amor a la madre. No es una cuestión de amor, es una cuestión de frustración y gratificación. Es una cuestión de las mociones eróticas y hostiles. ¿Sí? Entonces, último comentario que quiero hacer para dejar señalada, digamos, estos puntos de cierta dificultad. Fíjense que una de las figuras más terroríficas para Klein en la fantasía del niño, en la fantasmagoría, como la llama Lacan, infantil, es una figura de los padres combinados, va a decir, ¿no? Que es una especie de, a mí me gusta decir, de imaginarización de la escena primaria, porque Melanie Klein la llama así, la figura de los padres combinados en un coito permanente. ¿Sí? Esa figura, de la cual efectivamente un niño es excluido, ¿sí? El niño es excluido de la escena primaria, y uno podría decir que es una fantasmagoría de la escena primaria, en donde la satisfacción de los padres lo excluye al niño. Pero sin embargo, a pesar de ser los padres combinados, esa figura terrorífica es una figura parcial, es una figura de la posición esquizoparanoide. O sea que, lejos de pensar que es una figura en donde los padres son objetos unificados, dado que no se definen en el campo del amor, ¿no? Y en el campo del duelo, sino en el campo de lo persecutorio, de la angustia persecutoria, esa figura es parcial. ¿Eh? O sea que fíjense las paradojas con las que nos podemos encontrar y lo atentos que hay que estar en la lectura de Klein para no superponer el objeto parcial del objeto unificado, de estas dos series que también delimitó Freud, digamos, ¿no? Bueno, no me quiero detener mucho más, solo quiero hacer una pequeña mención a Bion, ¿sí? Porque Bion, que va a situar algo fundamental, es uno para mí de los psicoanalistas más lúcidos, ¿no? Que apuntó a formalizar la cuestión del psicoanálisis y a poder
Bion ubicó un aparato para pensar pensamientos, realmente es un psicoanalista que ubicó la función del otro, materno, con la propiedad, la función de reverie, que me parece muy interesante, que es, él habla de esa función como la función del sueño, pero lo que va a situar es que esa función, a cargo de la madre o cualquier agente de crianza, podríamos decir hoy, lo que va a hacer es recibir ciertas emociones, si ustedes quieren, en estado bruto, ¿sí? En cierta cuestión sensorial, a lo que esa función alfa, así la llama, de parte de la madre, va a otorgarle cierto valor de palabra, pero lo que me resulta muy interesante es que esa dimensión de palabra que le va a otorgar son palabras que permiten soñar, permiten proceso primario, ¿sí? Por eso lo llama función de reverie. Y lo que no puede ser capturado por la función alfa va a restar como elementos beta, que son elementos sensoriales como en bruto, que van a formar parte de lo que Bion llama objetos bizarros en la psicosis. Pero, ¿qué me interesa situar? Bion, discípulo de Klein, que también trabaja con la oposición, frustración-gratificación, le va a dar a la frustración un lugar sustancial, porque él va a decir que la tolerancia a la frustración va a permitir que el objeto se inscriba como, escuchen bien, no cosa, ausencia de objeto. O sea que no, el objeto malo, ¿sí?, es una atribución segunda, si ustedes quieren, en el punto en donde no se tolera la frustración. Y entonces el objeto adquiere la cualidad de malo. Pero si la frustración se tolera, lo cual para Bion es una progresión en el campo del pensamiento, el objeto se inscribe como no cosa. Lo cual me parece muy interesante porque toma la dimensión de la ausencia de un modo muy particular y distinto a Klein, a pesar de ser su discípulo. Voy a dejar Winnicott para otra oportunidad, porque cómo no hablar de Winnicott y el objeto transicional, ¿sí? Los elementos, los fenómenos transicionales, en donde solo quiero dejar mencionado que para Winnicott el objeto transicional no es un objeto ni un sustituto de la madre, es un objeto que se constituye entre la madre y el niño, una zona tercera o intermedia de la experiencia, como lo va a decir, y que me gusta mucho ubicar que se trata de fenómenos al punto de que el parloteo o la canción de cuna pueden ser un fenómeno transicional sin ser un objeto tangible, ¿sí? Como la sabanita o el osito. Entonces, Winnicott va a ubicar ahí un valor de creación en donde va a transformar el objeto en un objeto que va a tener una diferencia sustancial con los otros objetos, que va a ser la primer posesión no yo. No es la madre, no es el niño, ¿sí? Primera posesión no yo. Bueno, no quiero correr mucho más, ni decir mucho más, lo vamos a dejar para la interlocución, y bueno, le cedo la palabra a mi colega, mi querido Juan. Bueno, gracias querida Estela. Buenas noches de nuevo, o para los que se sumaron después. Como decía Estela al comienzo, efectivamente hace unos años, a partir de la pandemia, inauguramos este espacio, que es un espacio de interlocución, de discusión, que nos sirve en muchos sentidos para pensar, para repensar, para poner en cuestión cosas que transmitimos, y que además incluye, por supuesto, alumnos y docentes de francés y de inglesa, entonces, y también de Freud a veces, con lo cual me parece que podemos confrontar lecturas y acaso eso sea lo más rico, sobre todo con el espíritu de pensar las continuidades y las discontinuidades, ¿no?, entre los autores y entre un mismo autor también, ¿no?, para no pensar que la obra de un autor es una evolución, ¿no?,
como a veces por ahí se idealiza un poco a Lacan, ¿no? Que va avanzando, ¿no? Una especie de síntesis hegeliana que se hace con nuditos de no sé qué, y es discutible que sea así, ¿no? Me parece que hay momentos de cortes, de crisis, ¿no? Como en las vidas de las personas, en la vida de los autores también pasa eso. Y así como Freud tiene sus crisis teóricas, creo que en Lacan también están. Lo que pasa es que por ahí Lacan no las explicita de ese modo, y eso por ahí nos puede confundir un poco. En cualquier caso, y yendo a la cuestión del objeto, por supuesto que es, como decíamos, un tema gigante, oceánico, y voy a hacer algunos comentarios, por supuesto, sin perder de vista además que, bueno, que hemos tenido la cursada de francesa y que hemos hablado de algunos de estos temas, de otros no. Me parece que Lacan hace, voy a decirlo así, operaciones sobre el objeto. Es un tema que me parece que si uno lo va viendo en Lacan, como si Lacan aprovechara ciertos momentos para intervenir, para operar, a veces de modo quirúrgico, sobre la noción de objeto. En muchos sentidos, quiero decir, no es que aplica lo mismo y con las mismas herramientas, pero me parece que dentro de todas estas dimensiones que Estela nombró, ¿no? Porque está la pérdida de objeto, está la elección de objeto, el amor de objeto, la relación de objeto, digo, y el objeto en cada uno de estos sintagmas no es el mismo, ni pertenece al mismo registro. Creo que una operación que hace Lacan con respecto al objeto es en el campo del deseo, y eso creo que es inaugural en la obra de Lacan, y creo que tiene sus fundamentos, sobre todo en esa articulación que Lacan propone, una articulación difícil ya, ¿no? Entre Hegel y Freud, para pensar la cuestión del deseo. Digo, son dos conceptos distintos de deseo, tanto el de Freud como el de Hegel, pero me parece que en buena medida Lacan se apoya en la noción hegeliana del deseo de deseo. Que eso es lo que transmite Koyev, ¿se acuerdan? En esos seminarios, esos cursos que daba Koyev todos los lunes a la tarde y donde asistían personalidades de distintos oficios, de distintas dimensiones del saber y del arte. Y creo que a Lacan lo marcó muchísimo eso, muchísimo. Y piensen que cuando Lacan tiene 30 años, 30 y pico de años y asiste a los seminarios de Koyev, todavía Lacan no está haciendo el retorno a Freud, ¿sí? Es decir, cuando venga el retorno a Freud va a ser con todas esas cajas de herramientas que fue recolectando en todos esos años, ¿no? Entonces, me parece que algo que Lacan quiere romper, y le viene muy bien Hegel-Koyev, o cuando digo desde ahora Hegel, queda claro ya es que es bajo la procesadora de Koyev, ¿sí? No voy a aclarar esto cada vez porque es un plomo. Romper con la idea a la que nos lleva el sentido común de que hay un vector que saldría del sujeto y que iría hacia el objeto, ¿sí? El sujeto que desea objetos, que no está más que fundado en la lógica del animal, ¿no? Cuando vemos que un tigre, ¿no?, se dirige al Bambi, ¿no? Y entonces, me parece que Lacan enfatiza, hay muchos comentarios, debe traer algunas nomás, pero me parece que Lacan toma una posición muy fuerte cuando él dice que el deseo no es que no se dirige a objetos, pero que el verdadero resorte del deseo es dirigirse a otro deseo. Deseo de deseo. Como dice Koyev, el hombre se alimenta de deseos mientras que el animal se alimenta de cosas reales. Esa es una cita de un curso de Koyev en el que estaba Lacan. La historia es la historia de los deseos deseados. Es una teoría social, ¿no?, la que propone Koyev, y es una concepción del deseo que muy poco tiene que ver con el esquema del peine, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después Lacan va a hacer esos empalmes interesantes, discutibles, entre una dimensión y otra. Pero me parece que esta concepción del deseo y esta posición que Lacan empieza a pensar respecto al objeto marca muchas cuestiones en Lacan, muchísimas, en lo imaginario, en lo simbólico.
y apoyado en Hegel también, justamente, y en la dialéctica del amo y el esclavo, ya conocen todo eso, surge una concepción del deseo que es el deseo de reconocimiento. Que a Lacan le sirve para varias cuestiones, ¿no? Pero básicamente para dar cuenta de cómo se produce la pérdida de la naturalidad, que es una de las pérdidas, si uno quiere, más relevantes que Lacan enfatiza, ¿no? Por acción del lenguaje. Entonces Lacan puede decir, por ejemplo, que el objeto de deseo humano, por excelencia, es el reconocimiento mismo. Es decir, es tomar al reconocimiento como objeto. Cito, función y campo es esto. El deseo del hombre encuentra su sentido en el deseo del otro, dice Lacan, no tanto porque el otro detenta las llaves del objeto deseado, sino porque su primer objeto es ser reconocido por el otro. Esto me parece que es algo muy importante porque, curiosamente, el que empieza a quedar como objeto es el sujeto. Es como si de algún modo se empezara a invertir la cosa. No es un sujeto que desea objetos, sino más bien que el deseo lo va ubicando al sujeto en el lugar de objeto. Después vuelvo sobre esto. Pero desde esta perspectiva, creo que se pueden distinguir, de esto nos ocupamos en la cursada, en las primeras semanas sobre todo, los objetos imaginarios, y Lacan empieza a hacer una operación también en ese sentido, los objetos imaginarios como los del transitivismo, ¿no? O lo de las disputas especulares, del objeto simbólico en singular, ¿no? Esto es algo que Diana en su momento enfatizaba mucho también, ¿no? Los objetos del campo imaginario en contraposición con ese objeto que para Lacan claramente es el reconocimiento. Y que, digo, no solo es una intervención sobre el objeto, sino que conduce una concepción de la cura. Porque el análisis también se dirige a ese lugar. Estamos en la época de la intersubjetividad, ¿sí? Entonces desde ahí Lacan también aprovecha a lo Lacan y va hacia Freud, ¿no? Con todos esos insumos, con todo ese combustible hegeliano, de golpe Lacan puede decir, esto es el seminario 2, el mundo freudiano no es un mundo de cosas, no es un mundo del ser, es un mundo del deseo, ¿no? Esas frases, ¿no? Medio rimbombantes de Lacan, que implican todas operaciones de vaciamiento, porque ahí es donde dice que es un deseo de nada nombrable, no es un deseo de cosas, no es un deseo de objetos. Y también de nadie, ¿sí? Es como si Lacan empezara, como hace Lacan, a producir ciertos, por eso digo, como modos de vaciar, sobre todo concepciones freudianas y posfreudianas, ¿no? Del sujeto, del deseo, del objeto. Traigo una cita del seminario 6, porque me parece que también Lacan, digo, es unos años posterior, pero me parece que apunta a un lugar que tiene que ver con esta concepción del objeto, y donde Lacan dice que, inspirado en los poetas y en los moralistas, dice que el deseo degrada al objeto, lo desordena, lo envilece, en todos los casos lo sacude, y a veces llega a disolver incluso a quien lo percibe, es decir, al sujeto. Notable, ¿no? Como una carambola, porque al mismo tiempo que el deseo opera sobre el objeto, también opera sobre el sujeto. Que es lo que de algún modo Lacan dice, en muchos lugares, de que finalmente el deseo nos castra, nos divide, no nos engorda, no tiene una función ortopédica el deseo, tal como lo piensa Lacan, ¿no es cierto? Sino más bien que el deseo nos divide, entonces hace una especie de negativización, tanto del sujeto como del objeto. El sujeto no puede desear, dice en otro lugar, sin disolverse a sí mismo. Entonces,
me parece que siendo el deseo un concepto tan central, sobre todo al comienzo en Lacan, uno puede apreciar cómo Lacan se ocupa explícitamente, ¿no?, de tratar de, por lo menos, poner en cuestión la lectura, según la cual, y ahí van a ser objeto, valga el término, de las críticas de Lacan, tanto los postfreudianos como los freudianos, digo, como Freud mismo, ¿no? Ahora voy a ir a eso. Porque según Lacan esto extravía clínicamente al analista, si escucha desde ahí. La relación del hombre con el deseo, dice en el seminario 5, no es en sí una relación con el objeto. Fuerte, dicho con ese énfasis. Y en la medida, dice Lacan, es que el hombre es un animal deseante, introduce ahí esa expresión conocida por algunos de ustedes que dice que el hombre goza de su deseo, el famoso gozar de desear, que es quizás una de las primeras aproximaciones al concepto de goce. Pero entonces, si el sujeto no satisface simplemente su deseo, en el sentido de una vez que captura su objeto, sino que goza de desear, entonces esta satisfacción concierne al desear mismo, y no a una virtual realización vía el objeto. Lo que lleva a Lacan a plantear, más de una vez, que no se puede plantear el deseo en primera persona, como un yo deseo, o un qué deseo. Insisto, no porque nadie pueda decirlo, sino porque el nervio, el punto de vista estructural, más bien esto hace obstáculo al modo en que estructuralmente se plantea el deseo para cada quien. Que es, dice Lacan, en más de un lugar, el lugar donde somos más nescientes, o sea, donde somos más ignorantes, donde, digamos, no la vemos ni cuadrada. A nivel del deseo, en general no sabemos, pero sobre todo, dice Lacan, tenemos esa nesciencia, no de qué queremos o qué deseamos, sino desde dónde deseamos, o dónde deseamos. Y ahí está el verdadero problema, ¿no? Es decir, que al sujeto se le plantea el problema de su deseo y ni lo sabe, ¿no? Lo cual corre completamente la cuestión de si quiero esto, si no quiero esto, ¿sí? Si quiero ser arquitecto, si quiero ser plomero. Un par de cuestiones más sobre esto y paso a otro problema, pero una de las críticas muy fuertes de Lacan a Freud, después de todo lo como hace Lacan, ¿no? Medio kleiniano, ¿no? Primero, ¿no? En vez de atacar y reparar, ¿no? Primero, bueno, el retorno a Freud, el deseo freudiano, y una vez que ya planteó todo esto, habla del carácter, esto es literal, errado, forzado, precipitado, de ciertas intervenciones de Freud, con Dora, con Elizabeth, con la joven homosexual, casos que ustedes conocen, como si Lacan enfatizara ese empecinamiento de Freud en, de nuevo, trazar ese vector que va del sujeto hacia el objeto, e intervenir desde ahí. ¿No? De Elizabeth con el cuñado, de Dora con el señor K, la conocen, ¿no? Que Freud insiste, y Dora le dice, no, negro, la verdad que no me pasa nada con el señor K. Sí, dice Freud, usted desea al señor K. Y Dora dice, no, pero, ¿sabes qué? La verdad que no. Sí, bueno, listo, tercera vida, ¿no? Te gastaste el tercer cosito en la pantalla, Dora se va del análisis. Se va del análisis porque Freud no puede escuchar, claramente, ¿no? ¿En qué texto Lacan cuestiona a Freud? Bueno, en muchos, pero en este caso, esto es seminario 5. Lo que estoy diciendo en este momento es el seminario 5, pero está también en el 6, está también en el 7. Pero esta es la parte, una de las partes más interesantes, me parece, donde Lacan toma la bella carnicera, toma Elizabeth, habla de las máscaras del Cindo, muy clínico. Traigo esto porque, para que no crean que las discusiones conceptuales que tenemos son meramente, no sé, metafísicas, ¿sí? No que estamos una especie de, ¿no?, del cosmos, sino que lo que me parece transmite Lacan y Freud también, por supuesto, es que nuestras concepciones operan cuando escuchamos. Entonces, si yo tengo una concepción, como decía Estela hace un rato, si yo parto de la premisa de que hay sadismo primordial, escucho a quien habla de una manera, y si parto de la premisa de que hay masoquismo primordial, seguramente lo escuche de otra, ¿no?
y Freud seguramente no escuchaba igual en 1905 que en 1920, y Lacan tampoco, ¿no? En el seminario 1 que en el seminario 5 o en el 10, qué sé yo. Entonces, lo que marca Lacan en todo esto es que cuando Freud se empeña en localizar el objeto e intervenir desde ahí, después podemos ver si dice usted ama o usted desea, y ahí, ¿no? Tenemos los planos que se pueden confundir, pero lo que Lacan lee en todo caso con esto es ¿por qué ese empecinamiento en enchufarle un objeto al deseo? Quizás la pregunta estaba en otro lado. No porque el objeto de deseo fuera la señora K, pues ahí tenemos el mismo problema. No es que la intervención, comillas, correcta era usted desea a la señora K, sino más bien poder leer, como hace en el texto, que hay una pluralidad de deseos, ¿no? Y que lo que le interesa a Dora finalmente es cómo circulan los deseos entre el señor K y la señora K, entre el padre y la señora K, ¿sí? Toda esa especie de cablerío bien histérico, bien humano, donde eventualmente después podemos pensar si hay un objeto de deseo para Dora, pero finalmente el lugar donde ella hace pie y donde puede desplegar su pregunta es a partir de estos deseos, como hace Lacan en algún momento con el esquema lambda, que lo va poblando de los personajes del caso Dora. Entonces, lo que Lacan dice es que cada vez que Freud interviene de ese modo, lo que obtiene como respuesta es la negativa, la resistencia al paciente, que no es más que la resistencia, el mensaje invertido que vuelve, ¿no? La resistencia del analista en todo caso. Y ahí Lacan dice algo interesante también, que quizás Freud confunde en ese punto el objeto de deseo con el objeto de identificación, que son dos planos distintos, ¿no es cierto? Y quizás en todo caso se trata de una identificación, la de Dora con el señor K, donde le permite a Dora, en todo caso, desplegar su pregunta, poner en juego su pregunta, porque el deseo finalmente es una pregunta, lo sepa el sujeto o no. Los índices de su deseo, dice Lacan. Bueno, me parece que desde ese lugar, y por eso enfatizo esto, entre otros problemas que tenemos, porque desde ahí Lacan plantea aquello de que el deseo es el deseo del otro, que es obviamente un aforismo que toma de Hegel, no de Freud, ¿no? Y vuelve a decir, con énfasis también en el seminario 5, no se trata de un objeto. El deseo es deseo de aquella falta que en el otro designa otro deseo. Como dirá después, hablando de Hamlet, en el seminario 6, no se trata del deseo por la madre, como se había pensado históricamente, ¿no? Que el personaje está fijado a la madre, sino más bien del deseo de la madre, dice Lacan. De nuevo, el que queda como objeto es el sujeto. Es decir, que la concepción del objeto que ataca críticamente a Lacan en un sentido, también lo lleva a empezar a pensar y enfatizar en muchos sentidos la concepción del sujeto como objeto, lo cual abre muchos problemas y dimensiones que tienen que ver después con el goce, con la pulsión, con distintos modos con la angustia, ¿no? Donde Lacan va a empezar a operar con el concepto de objeto de un modo, bueno, novedoso en todo caso, ¿no? Desde esta perspectiva, no es lo mismo, digo, para pensar cómo esto impacta en otras nociones, no es lo mismo pensar que se hace el duelo por un objeto que se pierde, que pensar en que se hace el duelo por un deseo en el que ya no se tiene lugar, ¿no? En la primera concepción uno hace el duelo por el objeto que perdió, y en el otro, el objeto que se duela, según lo plantea Lacan, ese es el lugar de causa, es el lugar de falta que el sujeto ocupó para el deseo del otro. Es muy distinto pensarlo de una manera que de otra, ¿sí? No digo que no se puedan hacer articulaciones, homenajes y cócteles, pero digamos, son concepciones clínicas realmente muy distintas. Digo por todos los agasajos que hace Lacan con Freud, pero que no perdamos de vista también que hay muchas críticas y está muy bien que sea así, ¿no? Bueno, una cuestión más, así abrimos el lugar para discusión, para
algo que me parece muy importante, por lo menos lo voy a mencionar al pasar. Toda la crítica que Lacan lleva a cabo, sobre todo en el seminario 4, sobre las concepciones de la relación de objeto, ¿sí? Las teorías de la relación de objeto, que son varias, no es una sola, y donde Lacan también toma una posición teórica, una posición política muy fuerte, cuando dice, se trata de la falta de objeto, no de la relación de objeto, ¿sí? Casi que el seminario podría haberse llamado así, la falta de objeto, en lo imaginario, en lo simbólico, en lo real, ¿no? Porque las operaciones de las formas de la falta de objeto son distintos modos en que Lacan empieza a hacer jugar los registros. ¿Se acuerdan que agente, objeto, acción van rotando los distintos registros? No voy a entrar en eso, lo conocen, pero en cualquier caso, todas son intervenciones sobre la falta de objeto, en un registro o en otro. En ese sentido también, en conexión también con esto, Lacan critica y mucho la teoría del conocimiento. ¿Por qué? Porque esta es la lectura de Lacan, ¿eh? No digo que esté de acuerdo o no, pero digo, lo que Lacan plantea en todo caso es que la teoría del conocimiento, lo que propone, lo que deja deslizar, es cierta connaturalidad entre el sujeto y el objeto, ¿no? Una suerte de armonía, por decirlo así, de encuentro entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido, y todo lo que se deriva de eso. Y desde ahí también, hoy justo lo discutíamos en una reunión de cátedra, la tesis más de raigambre abrahamiana, ¿no? Del objeto genital maduro, y de cómo las concepciones del análisis, las concepciones de cierto psicoanálisis, ciertos ideales analíticos también llevaban a eso, ¿no? Como una especie de promesa hay relación sexual, pero hay que atravesar 600 pantallas, ¿no? El amor no sé qué, el oral, el sádico. ¿Se acuerdan que Abraham subdividió las fases? Eran 4, quedaron como 15 más o menos. O sea, ya estás medio, ¿no? Cuando llegás a la última, si llegás, el amor post-ambivalente, ¿no? El amor maduro, y después el amor maduro post-ambivalente, ya, ¿no? Es una especie de etapa geriátrica, pero bueno, en cualquier caso, la promesa es que ahí tenés una verdadera, una auténtica relación con el otro, ¿sí? Lacan cuestiona muchísimo eso, pero dice que eso es producto también de cierta idealización psicoanalítica del objeto genital maduro, ¿sí? Que conecta con varias cosas de las que trajo Estela, porque Melanie se mete obviamente con estas cosas, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que Lacan plantea, y así lo postula en el seminario 6, como su fórmula del fantasma, que llama fundamental, dice, es como una respuesta también a todas estas concepciones, estas articulaciones entre el sujeto y el objeto, y me parece que lo que Lacan está planteando es una relación novedosa, a veces dice imposible, problemática, paradojal, entre un sujeto dividido y un objeto, que son, además, elementos heterogéneos. Son elementos que, no como un gallo y un calefón, o sea, no, es ya una articulación de piezas heterogéneas, a las que Lacan le va a dar muchísimas vueltas, ¿no? De cómo el objeto viene a rescatar al sujeto, bueno, de nuevo, ¿no? Lo que hablábamos antes de distintas funciones, y que va a ser precursor de lo que Lacan llamará, no podemos no mencionarlo, lo que él dijo que fue su única invención, que fue el objeto A, ¿no es cierto? Es decir, que Lacan opera, interviene sobre el objeto a lo largo del tiempo y admite hacia el final que lo que él inventó fue el objeto A en su estatuto real, ¿no? De esto, bueno, hemos hablado algo en la cursada, tan solo recuerdo que este objeto irrepresentable, invisible, innombrable, punto importantísimo que está fuera del campo de la representación, ¿no? Entonces, cuando uno va viendo las cualidades, si cabe el término, de este objeto, en realidad no es un objeto como lo que estamos acostumbrados a llamar objeto también, ¿no? O muchos objetos del psicoanálisis, como el fetiche, o el objeto transicional, como decía Estela también. Incluso la galma, ¿no? Que es otro objeto que Lacan va recortando en el camino. Y me parece que, para terminar con esta reflexión,
cuando Lacan plantee que el objeto es un residuo, un resto, un desecho, y que es el producto de la constitución misma del sujeto, también Lacan va a plantear que lo que cae primordialmente es el sujeto mismo como objeto. ¿Sí? Hay una frase un poco terrible que dice Lacan en el seminario, creo que es el de la lógica del fantasma, cuando dice: el niño es el objeto A, resto caído de la cama de los padres, ¿no? Terrible, qué inhumano, ¿no? El bebé, dice, es el objeto, resto caído. Por supuesto que ese resto después se lo puede engalanar, se lo puede falicizar. Como decía Estela, el amor puede venir a cubrir algo de todo esto, en el mejor de los mundos, ¿no? Pero puede que no sea así también, no es necesario que sea así. Pero quiero marcar esto porque me parece que cuando Lacan interviene sobre el objeto, interviene sobre el sujeto, ¿sí? Una cosa va llevando a la otra. Bueno, hago un stop y abrimos la discusión. Ahí alguien hizo una pregunta en el chat. Buenas noches, muchas gracias por sus presentaciones. Tengo una consulta. ¿Se podría pensar que la teoría del objeto en Lacan, es decir, la falta de objeto en estos primeros seminarios, es un intento de pasar del registro de lo intersubjetivo a las relaciones significantes? Es decir, no es lo mismo hablar del objeto que del significante. En ese sentido, la relación del sujeto ya no se establece con el objeto, sino con el significante. A mí me toca contestar eso. Yo diría que en buena medida sí. Tampoco creo que una cosa suplante a la otra. Creo efectivamente que la introducción de la teoría del significante sacude todos los conceptos. Es otro momento crítico en Lacan, ¿sí? Donde muchas cosas caen y muchas cosas nacen también. Y efectivamente la idea de la intersubjetividad, se acordarán cuando Lacan pasa de pensar al otro como un otro sujeto, como dice él, al otro como un lugar, ¿no? Ahí hay un cambio, una operación clarísima. Pero no estoy tan convencido de que una cosa, como comentás en la argumentación, lleve necesariamente a la otra, porque me parece que Lacan sigue pensando en registros del objeto. Lo que sí podemos pensar en todo caso es de qué manera la teoría del significante impacta en la concepción del objeto. Eso sí, y creo que un ejemplo, que no he tomado porque he seleccionado algunas cosas, pero un ejemplo de esto podría ser el falo, ¿no? Porque el falo era un objeto imaginario, el objeto de deseo de la madre, y Seminario 5, Lacan lo empieza a elevar, como dice él, a la categoría de símbolo, de significante, ¿no? Hasta incluso llega a decir Lacan, conocerán esa definición de significación del falo, que dice: el falo, a lo Lacan, no es un objeto, no es una fantasía, no es no sé qué, no es un vaso, no es una botella, no es que es un significante. O sea, no es decir mucho decir que es un significante. Pero él dice, no es un objeto, y un año antes él decía que era un objeto. De modo que ahí, bueno, la gran Lacan. Vemos que hay como un pasaje, en todo caso, es un ejemplo que se me ocurre en este momento para responder a tu inquietud, de cómo algunos objetos se significantizan de alguna manera. ¿Sí? Bueno, si hay preguntas, comentarios. Y abrimos el espacio para preguntas. Una cuestión que me parece interesante comentar, escuchándote, Juan, es que el tema del deseo está ausente en Melanie Klein. Esta idea de leer desde lo pulsional hace que la dimensión del inconsciente, ¿no?, que ella podría haber tomado, porque ella opera con la palabra, y de hecho, si ustedes ven algunos casos, ella toma algunas palabras y las equivoca en los tratamientos, pero lo que hace es leer las cuestiones del inconsciente desde la segunda tópica. Entonces, inconsciente y ello le quedan apelmazados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces es interesante porque la cuestión del deseo como deseo inconsciente no tiene ese estatuto como lo tiene en Freud y en sus diferencias en Lacan, a pesar de que ella hable de los deseos reprimidos, pero que hay que leer ahí cómo está en juego un achatamiento con el término con el tema de la pulsión, digamos, ¿no? Está bueno eso que decís, y creo que en Lacan incluso hasta puede pasar lo contrario a veces. El énfasis
inicial, sobre todo, en el punto del deseo, a veces se lleva puestas cuestiones pulsionales, ¿no? Y la lleva también para ese campo, ¿no? Pero es que yo creo que fue, digamos, la escuela inglesa, digamos, a partir de la escuela inglesa y todos sus desarrollos, el tema de la pulsión y la segunda tópica ocuparon tanto espacio que el modo que tuvo Lacan de ponerlo en cuestión fue decir la segunda tópica, el yo y el ella, lo puso muy en cuestión, ¿no? Hasta que, digamos, y por eso, digamos, me parece que la dimensión del deseo y el retorno a Freud en relación al inconsciente y el significante, una vez instalado eso, que fue una discusión grande, pudo volver a ubicar el tema de la pulsión en el seminario 11. O sea, que pasaron varios años hasta que se mete de lleno a conceptualizar la pulsión como un concepto fundamental. Entonces, creo que la movida de Lacan fue como respuesta a la clínica que se instaló a partir de Klein, digamos, ¿no? Y la americana, claramente, ¿no? Sí, incluso esa operación, estoy con el término operación, que hace Lacan sobre la pulsión de muerte, que es llevarla a lo simbólico inicialmente, que es bastante desconcertante, porque Freud hablaba del retorno a las piedras, ¿no? Y Lacan de golpe dice, es la cadena de los signos, la cadena significante, el automatón, ¿no? Lo que finalmente opera, ahí haciendo una combinación también con Heidegger y otras cosas, ¿no? La lleva para otro lado, pero sí estoy de acuerdo. ¿Preguntas, comentarios, revelaciones? Bueno, si no podemos seguir con... Nos enganchamos a hablar y no paramos, pero si tienen algún comentario o algo que Carlos. comentar, Carlos. No, me pareció muy interesante esta cuestión de seguir esta línea de Bion con respecto a la... bueno, yo lo tomo no sé si estarás de acuerdo, ¿no? Porque bueno, hay una cuestión de la ansiedad y de la angustia que a veces está parangonado. Y esto es una cuestión muy personal mía, ¿no? La ansiedad me parece que tiene que ver con un tratamiento de lo temporal. En cambio, la angustia tiene más que ver con lo espacial, me parece a mí. Se siente en el cuerpo. La ansiedad es una relación con lo temporal. Y esta cuestión de la frustración, la línea que toma Bion, muy interesante, ¿no? Soportar la frustración, que es una tramitación con lo temporal, digamos, ¿no? Que es un paso inevitable para salir de la cuestión sádica, digamos, de la destrucción del objeto o de esta cuestión de que si no tramito bien el tiempo de la frustración, bueno, hay como una especie de regresión a este mecanismo esquizoparanoide, ¿no? Y de destrucción del objeto. Es interesante esa diferencia, no lo había pensado, pero efectivamente la ansiedad da una coordenada temporal, ¿no? Esta cuestión de lo quiero ahora, lo quiero ya, que es distinta de la angustia, a pesar de que en realidad en la traducción de Klein, ansiedad y angustia, por lo menos en la traducción al castellano, están un poco homologadas, ¿no? Entonces, pero me parece interesante, Carlos, pensar la cuestión de la ansiedad como una urgencia por cancelar el estímulo, digamos, uno podría decirlo así. También verlo a Bion como, así como Lacan es un lector de Freud, Bion es un lector de Klein, ¿no? Sí, discípulo más que lector, un discípulo. Discípulo, ¿no? Bion se decía kleiniano, discípulo directamente. Y me parece que, digamos, yo comentaba, digamos, Lacan lo que toma de Bion es esa aspiración por la formalización, digamos, ¿no? Sí. Por reducir los equívocos del sentido, que fue una apuesta de Bion, ¿no? Que Lacan se interesó
absolutamente por eso. Gracias, Bueno, Carlos. gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, Hola, no sé si Malena. se escucha. Sí. ¿Qué tal? Hola. Quería hacer una pregunta. Desde la perspectiva lacaniana, entonces, si lo importante es desde dónde se desea, o sea, la posición desde dónde se desea, ¿no? Más que qué es lo que se desea, si es que entendí bien. Cuando alguien va a consultar por un penar de más o por algún síntoma, ¿se intentaría cambiar ese posicionamiento desde donde se desea o no? A ver, creo que entendiste bien, y me parece que cuando Lacan plantea el dónde o desde dónde, pues, están las dos cosas. Porque cuando él dice el deseo es el deseo del otro, también lo que subraya es que es en cuanto a otro que deseamos, dice. Por eso se nos escapa tanto. Es desde el lugar del otro. No es como yo deseo, yo quiero esto, ¿no? Como el capricho, el anhelo. Que, de nuevo, no es que no existan, ¿no? Quiero comer un alfajor, buenísimo, pero lo que dice Lacan es que el deseo se plantea desde un lugar otro, y eso es lo que en todo caso por ahí quizás le faltó a Freud esa herramienta para poder explorar, no tanto a dónde se iba el deseo de Dora, si es que había un deseo de Dora, sino más bien desde qué lugar, explorando más bien el lugar del otro, se le planteaba a ella el problema, la pregunta o la aporía del deseo. Porque Lacan dice que el deseo trae problemas, que es un problema casi matemático, que hay que despejar, que hay que resolver, y que el análisis puede servir para eso, y que a veces hay soluciones para el deseo que sirven para un momento y no para otro, ¿no? Entonces, digo, es como algo que me parece que tenemos que tener como la gimnasia de pensarlo en cada momento. Quizás, tomando tu pregunta, también es lo que Lacan enfatiza con la cuestión de la enunciación. Porque no es que no importa qué dice alguien, pero lo que más nos importa es desde qué lugar lo dice. Cuál es la posición inconsciente desde la cual se dice lo que se dice. Entonces, ahí es donde Lacan desdobla el grafo y lo llama piso del enunciado, piso de la enunciación. Es decir, no podemos pensar un plano sin el otro. Aún en el Fordá, digamos, en el mínimo acto de habla, dice Lacan, ya se despliega el grafo, es decir, que están los planos del enunciado y la enunciación. Así que me parece, la lógica es parecida, ¿no? De pensar no tanto qué se desea, no poner el acento en el contenido, sino más bien en la posición. Así que, bueno, con respecto a lo que decías del penar de más y demás, digo, me parece que Lacan lo piensa como un modo de lectura, o un aparato de lectura en la clínica, por supuesto, en el caso por caso, ¿no? Habría que ver cómo se juega para cada quien, pero bueno, eso. Hay una pregunta de Ana Garibaldi. ¿Se podría pensar que el objeto para Klein es imaginario y para Lacan esencialmente simbólico? Lacan dice que el símbolo es la muerte de la cosa, el objeto A es el resto de la operatoria del otro en el sujeto, resto significante. A ver, agrego otra pregunta, así que cualquier cosa respondemos. Bueno, Itzayana, lindo nombre. Buenas tardes. Entiendo que el objeto en Lacan vendría siendo el deseo del otro. En este caso, el sujeto desea siempre desde otro lugar que no es propio. ¿Qué implicaría despejar el deseo? Bueno, contesto alguna cuestión de Klein y después te cedo, Juan. Ah, qué bueno lo tuyo. Sí. Sí, claramente los objetos en Klein son objetos, yo diría, imaginarizados, ¿no? Si hay algo que dice Lacan de Klein, es que Klein tiene una riqueza en la descripción de las fantasmagorías, justamente porque toma la dimensión imaginaria del objeto, digamos, ¿no? Entonces, sí, yo diría que para Klein los objetos parciales están imaginarizados, y hay que ubicar que se trata de objetos
fantasiados, ¿sí? Porque la fantasía en Klein es la expresión de las pulsiones. ¿Sí? No sé si contesté, pero te cedo... Bueno, yo agregaría, y tomando la primera pregunta, de Ana María. Para Klein imaginario, para Lacan simbólico. Me parece, algo de esto por ahí comenté al pasar, pero que en Lacan todo concepto tiene su dimensión imaginaria, su dimensión simbólica, su dimensión real, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente hay objetos, como decía, imaginarios del transitivismo, objetos del deseo incluso, así como Lacan preserva, por lo menos en la primera época, el objeto simbólico del lado del reconocimiento, pero esto después va cambiando. Un objeto clásico, predilecto de los neuróticos para Lacan, no tomé esto antes, pero que ubican como objeto de su fantasma, es la demanda. Es una especialidad neurótica, ¿no? Como el plato de la casa. Entonces, tanto los histéricos, los fóbicos y los obsesivos se especializan en ubicar el objeto demanda. Entonces se hacen demandar. Entonces Lacan dice, la posición eminentemente neurótica es que el otro le demande. Un modo también de sacarse el problema de encima. Lo que me lleva a la segunda pregunta, en algún punto, cuando vos decís, no voy a decir tu nombre, pero pues no me va a salir, pero el objeto vendría a ser el deseo del otro. En este caso, el sujeto desea siempre desde otro lugar que no es propio. Bueno, ¿y qué implicaría despejar el deseo? Hay 7 tesis más o menos en tu párrafo, pero voy a responder 1,5. Está bueno lo que decís, porque si el deseo es el deseo del otro, ¿hay deseo propio o no? ¿Existe el deseo propio? Está esto en Lacan, ¿eh? Digo, pues uno puede tomar el deseo es el deseo del otro como una especie de sintagma así ya fatal, y Lacan habla del deseo propio también. Lo que dice es que solo es posible armar o pensar el espacio del propio deseo, lo dice así, si solo si se atraviesa el plano del deseo del otro y la angustia que suscita el deseo del otro, ¿no? Entonces esto, digo, con el grafo quizás lo puedan ver de un modo más gráfico, valga el término, cuando Lacan plantea que es atravesando ese plano de la angustia, de la inquietud, del enigma, el deseo del otro, que después, dice Lacan, el sujeto puede crear, a su modo, su escenario deseante, ¿sí? Y vos decís, ¿qué implicaría despejar el deseo? Bueno, a veces es despejar la pregunta también, ¿no? Porque el deseo cobra la forma de una pregunta, esa es otra cuestión, digo, el eje era el objeto y no tanto el deseo, pero cuando Lacan plantea, si se logra despejar la pregunta, en algún lugar lo dice así, por eso lo tomo tomando tu pregunta, me parece muy interesante, ¿no? Poder casi como ir al esqueleto del grafo, que tiene forma de pregunta, y cómo se le plantea esa pregunta al sujeto. Una reflexión más de algo que comentabas, Estela, antes también. En Lacan también a veces hay confusiones, ¿no? Y digo, por más que Lacan cuestiona las confusiones kleinianas o las confusiones inglesas en general, ¿no? De que confunden la fantasía con la pulsión. Y en Lacan el objeto A también puede ser el objeto del deseo, puede ser el objeto del goce, puede ser el objeto del amor, puede ser el objeto de la pulsión también, ¿sí? Digo, usa también el mismo objeto para distintas cuestiones. Y eso en el seminario 8, por ejemplo, es un flor de Bolonqui, cuando habla del eros, y de golpe dice es el goce, es el amor, es el deseo. Digo, es como si uno tuviera que estar atento en qué registro estamos, ¿no? Si en clave de fa, si en clave de do, en clave de sol, porque de golpe son los mismos elementos, pero que son distintos, ¿sí? Y me parece que es una dificultad en la lectura, por lo menos a mí me la suscita, ¿no? Cuando uno dice el objeto A es el objeto de la pulsión. Bueno, ¿dónde? Pues en otro momento es el objeto de la angustia, ¿sí? ¿Qué sé yo? Nada. Sí. Y además las intersecciones, ¿no? Porque a veces uno supone campos separados. Deseo, goce, ¿no? Como si fueran campos separados, cuando en realidad tiene que pensar los puntos de intersección, que pueden no intersectarse, pero que no hay que pensarlos en términos de heterogéneos opuestos. No, no, claro. Pero vos lo marcaste antes con cuestión, cómo ¿no? la cuestión amorosa encubre a veces el autoerotismo o lo pulsional. Y el amor de transferencia también, pues si lo llevamos al plano transferencial,
el amor de transferencia también encubre una suerte de angustia de transferencia, ¿no? Donde el analista aparecería como un objeto descarnado, sea la voz, sea la mirada. Digo, con la misma lógica podríamos pensar también que el amor de transferencia es un escenario protector, en ese sentido. Y como vos traías lo del duelo, también el duelo, digamos, la elaboración supuesta del duelo puede llevar a una clínica en donde la elaboración pase por el duelo de la pérdida de objeto en lugar del duelo por la pérdida del objeto que fui para el otro, digamos, ¿no? Que abre dos dimensiones clínicas distintas. Y es muy interesante, solo comento esto, porque digamos, lo leí 30 veces, pero me lo encontré, después de varias lecturas, que cuando Freud habla de la vida amorosa en Introducción del Narcisismo, ¿no? En donde él va a plantear ciertas coordenadas en la elección del objeto de la elección, él va a decir que uno de los modos del amor es amar según el objeto que uno fue para el otro. Y esa vía, ¿no? De se ama según lo que uno fue para el otro, justamente sitúa esa dimensión de que en el duelo lo que se duela es aquello que uno fue para el otro, que es uno de los modos del amor en Freud, digamos, ¿no? O sea, que podemos encontrar también esas coordenadas del objeto en Freud, del sujeto como objeto, digamos, ¿no? Hay varios lugares para ubicarlo. Quizás no está dicho estrictamente así, pero hay varios lugares para ubicarlo. Bueno, no sé si hay más preguntas. Pero bueno, digamos, Juan y yo estamos para que nos acerquen preguntas cuando quieran, ¿sí? Así que... Sí, y aclarar también que este es un espacio que se va renovando y que, digamos, cuatrimestre a cuatrimestre vamos cambiando de tema y nada, y relanzamos discusiones, ¿sí? Para que también si nos quieren proponer temas, ¿no? Por ahí eso estaría bueno, durante la cursada, Juan, ir preguntando qué temas les interesaría que tomáramos, entonces cuando nos encontramos, por ahí recuperamos alguna de las propuestas. Bueno. Me parece que puede ser interesante eso. Bueno, un gusto nuevamente encontrarnos. Muchas gracias. Espero que estén todos muy bien. Vamos a subir la grabación a YouTube, tanto Juan como yo. Juan, no sé dónde vos la vas a subir, yo la voy a subir a YouTube. Después sí, al YouTube de la cátedra. De la cátedra. Eso. Muy bien. Bueno, gente. Que estén todas muy bien. Gracias. Un placer. Muchísimas gracias por tu encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muy enriquecedoras. Chao, gracias. Chao, chao.